conforme al corazón de Dios, que David era conforme al corazón de Dios. Así que David se refugiaba en la oración. David llegó a ser un varón de oración, un varón que buscó a Dios en sus aflicciones, que buscó a Dios en sus necesidades. Así que, amado hermano, estás pasando por una aflicción, estás pasando por una necesidad, busca a nuestro Padre Celestial, refúgiate en Él, búscalo, así como este ejemplo que nos ha dejado este David, el rey David. Precisamente también nosotros debemos de buscarlo a nuestro Padre Celestial en la angustia y darle gracias cuando el Señor nos ha librado de esas aflicciones. Así que, amado hermano, hay que ser agradecidos y hay que también buscar a Dios cuando estamos pasando por aflicciones. Aquí podemos ver claramente el ejemplo precisamente de David, de este varón de oración también que es el rey David. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él también pasaba por aflicciones. Él también pasaba por dificultades, amado hermano. Pasó por muchísimas dificultades. No tuvo una vida sencilla, pero él se refugió en Dios. Él hizo de la oración, David hizo de la oración su refugio, hizo su vida de la oración. Él se sostuvo en esas dificultades precisamente porque oraba a Dios, porque buscaba a Dios. Por eso pudo David soportar todas esas situaciones que atravesó. Tuvo situaciones muy difíciles. Fue perseguido precisamente por el rey Saúl, que era su suegro. Fue perseguido y él estuvo huyendo. Imagínate, amado hermano, no tener un descanso, no tener, estar yendo de un lugar a otro porque era perseguido, estar teniendo que vivir con esa incertidumbre, estar viviendo con el miedo de que en algún momento se fueran a presentar las personas, los hombres de Saúl, del rey Saúl, el ejército, y que lo fueran a matar, amado hermano. Así que David pasó por esas aflicciones, fue perseguido durante años precisamente. ¿Por qué? Porque Saúl, el rey Saúl, su suegro, lo quería matar, porque tenía envidia de él. Así que, amado hermano, él estuvo viviendo con miedo, estuvo enfrentando angustia, estuvo enfrentando aflicciones en su vida. Pero ¿qué pasó? Él se refugió en Dios, él buscaba la protección de Dios, él buscaba la ayuda de Dios. Así que también nosotros debemos de aprender esa situación. Ahora bien, después pasó por situaciones también en donde su propio hijo también quería usurpar el trono, Absalón. Así que imagínate, si ya de por sí era difícil que cuando pasó por las aflicciones, por la angustia, por el miedo en la cuestión de cuando era perseguido por el rey Saúl, ahora imagínate también por su propio hijo, que su propio hijo también lo quiso matar, quiso quedarse con el trono. Y luego los hombres que tenía también de confianza en un momento también quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos sus hijos. Y ellos estaban enfrentando una gran angustia, amado hermano. Así que pasó David por unas situaciones difíciles, problemas familiares que enfrentó también David, problemas familiares de que una hija que tuvo precisamente fue abusada por su propio medio hermano. Así que, y luego precisamente uno de sus hijos pues mató a este hijo de David, precisamente por haberle hecho a Dina ese abuso. Así que, amado hermano, o sea, el rey David pasó por muchísimas aflicciones, por muchísimas dificultades pasó David, pero él se refugió en Dios, amado hermano. Así que no hay excusa para alejarnos de Dios, no, sino que busquémoslo en oración. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 27. Vámonos al Salmo 27. Vamos a seguir viendo acerca de David. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aquí claramente David diciendo que
había otras personas que confiaban precisamente en lo que tenían en su ejército, pero que él confiaba en Dios. Él se acordaba de que nuestro Padre Celestial le podía dar la ayuda. Y lo podemos ver, amado hermano, porque cuando llegaban los ejércitos, los filisteos, a levantarse contra David, contra Israel, David lo que hacía era consultar a Dios. Y lo hemos visto en otros temas escritos, en otros temas hablados también, así en video, de que David lo que hacía era consultar a Dios. David no decía, yo soy un hombre, un varón de guerra, estoy muy diestro, tengo hombres que son muy valientes y son muy diestros en la guerra. No, David no confiaba en eso. David en quien confiaba era en Dios. Y él le preguntaba a nuestro Padre Celestial, lo consultaba y decía, ¿subiré a pelear contra los filisteos? ¿Haré esto? Y Dios le daba una respuesta, pero él no hacía nada sin consultar a Dios. Entonces, su confianza no estaba en sí mismo, porque si hubiera estado en sí mismo, él diría, soy un varón de guerra, soy un varón experimentado, sé luchar, tengo un excelente ejército, tengo unos hombres valerosos. De hecho, él tenía personas muy cercanas a él que se llamaban los valientes de David, y eran personas demasiado valientes. Vienen las hazañas que ellos hicieron. Cuando tú puedes leer la Biblia en donde leas acerca de los valientes de David, y ellos hicieron también hazañas tremendas. Y entonces David no confiaba en eso. Él sabía que la ayuda, él sabía que el poder lo tenía Dios. Así que por eso aquí en este versículo dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amado hermano, que tú y yo también seamos lo iguales, que seamos nosotros de la misma manera, que no confiamos en nuestras propias fuerzas, sino que confiamos en el que tiene únicamente el poder, que es nuestro Padre Celestial. Así que, pues hay que poner por obra esta palabra. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 25:4. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 25:4. Dice la palabra del Señor, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Aquí, otro punto muy importante. David oraba para pedir la guía de nuestro Padre Celestial, para pedir dirección. Amado hermano, ¿hay algo que no sabes qué hacer? ¿Hay alguna situación que se te ha presentado y dices, no sé qué camino tomar, no sé qué hacer? Bueno, precisamente tú puedes, amado hermano, orar y orar para que Dios te dé guía, para que Dios te dé dirección acerca de ese proyecto, de ese plan, de esa situación que se te está presentando y que no sabes qué hacer. Así que aquí David nos deja este ejemplo y dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Que nos muestre nuestro Padre Celestial cuál es el camino agradable a Él, cuál es el camino correcto, que nos muestre su voluntad, que nos ayude a que cada cosa que nosotros realicemos, cada proyecto, cada actividad, que sea conforme a su voluntad, que sea agradable a Él, que sea lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere para nuestra vida siempre es lo mejor, mejor que nuestros planes. Así que pidamos a Dios dirección, pidamos sabiduría, pidamos que Dios nos guíe, que nos ayude siempre a caminar en la verdad, a caminar siempre en sus caminos, de una manera recta, de una manera agradable a Él. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 32. Vamos a irnos al Salmo 32. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Aquí nuevamente David dando gracias, siendo agradecido con una acción de gracias precisamente. ¿Por qué? Porque él estaba enfermo y Dios lo sanó. Aquí podemos ver que David clamó a Dios cuando él estaba enfermo. ¿Estás enfermo, amado hermano? ¿Estás pasando por una enfermedad? Clama a Dios, ora a Dios. Y aquí David podemos ver que él clamó cuando él estaba enfermo y Dios le concedió la sanidad y él está siendo agradecido. ¿Dios ya te ha sanado de la enfermedad que tenías? ¿O tuviste una cirugía y Dios te ayudó? Sea agradecido, ora a Dios y dale gracias. Así nos muestra la palabra de Dios, así nos enseña la palabra de Dios.
Vámonos al Salmo 34:4 también para ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nuevamente aquí podemos ver también que David era un hombre que tenía también temor, aún siendo una persona, un hombre valiente, un hombre de guerra, con un ejército muy numeroso, aún siendo una persona que él sabía que Dios estaba con él, tenía temores, tenía temores. Las personas, cualquier persona, pues podemos tener temores, cosas que nos atemorizan, pero es importante llevar todos esos temores delante de nuestro Padre Celestial. ¿Estás, amado hermano, temeroso por alguna situación? Busca a nuestro Padre Celestial en oración. Aquí podemos ver que David tuvo temor y cuando él pasó por temor, oró a Dios. ¿Y qué sucedió? Lo libró de todos sus temores. Nuestro Padre Celestial también nos libra de todos nuestros temores, pero necesitamos llevar todas esas situaciones delante de Él y Él nos va a dar paz, amado hermano. Vamos a ver qué nos dice precisamente también el versículo 6 de este mismo salmo. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí nuevamente David diciendo que clamó. ¿Y qué sucedió? Dios lo libró de todas sus angustias. ¿Estás angustiado? ¿Estás pasando por una situación de angustia? Busca a nuestro Padre Celestial y Él te va a librar de toda esa angustia. Pero ora, busca a nuestro Padre Celestial. Vamos a irnos al Salmo 41 también. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí nuevamente diciendo que él esperó pacientemente. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Lo que ya decíamos, amados hermanos, también en otra parte de estos videos, y era de tener paciencia. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínate, amado hermano, ya para que David diga del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. O sea, está dando gracias porque cuando él estaba en un momento desesperante, en un momento muy difícil, Dios lo ayudó. ¿Estás tú también, te sientes que estás en un pozo de desesperación, amado hermano? ¿Te sientes también que estás como que en un cieno, que estás así como en un pantano, como en algo en donde sientes que no te puedes mover, que realmente dices, me siento atrapado en esta situación? Bueno, busca a nuestro Padre Celestial en esa situación en la que te encuentras, en ese pozo de la desesperación, en ese cieno en el que te encuentras, en ese pantano en el que te encuentras. Busca a nuestro Padre Celestial y Él te va a brindar su ayuda también, amado hermano. Cuando te libre, dale gracias así como David. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 41:10, amado hermano. Dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. Amado hermano, aquí David estaba pidiendo por su salud, porque estaba enfermo. ¿Y qué sucedía? Iban personas a visitarlo y se burlaban de él. Decían, ¿cuándo se va a morir este hombre? O sea, David. Se burlaban de él. De hecho, aquí en los versículos, tú puedes ver los versículos anteriores a este versículo 10 y dice, mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. O sea, los enemigos estaban hacia el acecho, estaban diciendo, a ver, ¿cuándo David ya se va a morir? Así que David dice aquí, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. Él estaba pidiendo por sanidad. Estás pasando por una enfermedad, busca a nuestro Padre Celestial. Hay personas a tu alrededor que se burlan, que están murmurando, que se están burlando de la situación en la que te encuentras de salud. Ponlo delante de nuestro Padre Celestial. Dile, Señor, levántame de esta situación. No permitas que mis enemigos se burlen o quieran alegrarse por
pues por esta situación en la que me encuentro. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 51, 1 al 2. Vámonos al Salmo 51, es por todos conocido y dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amado hermano, David pidiendo misericordia, David en este salmo pidiendo perdón, pidiéndole a Dios que lo lavara, que lo purificara. ¿Por qué? Porque recordemos que él cometió un pecado que todos tenemos muy claro, de que él cometió adulterio con Betsabé. Y no nada más eso, sino que a su esposo, ella era una mujer casada, y resulta de que mató a Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Entonces, ¿qué sucedió? Que Dios le mandó al profeta Natán para que lo amonestara, para que le dijera a David que él había hecho mal. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio y además había cometido homicidio. Así que, amado hermano, David estaba pidiéndole a Dios misericordia y estaba pidiéndole a Dios perdón. Eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Pedirle perdón a Dios por nuestras fechorías, por nuestras maldades, arrepentirnos y decirle: Señor, lávame, purifícame de mis maldades, perdóname, ten misericordia de mi vida. Todos estos puntos, estos aspectos que estamos viendo acerca de las oraciones de David, precisamente son ejemplos para nosotros. Al estar enfermos, al estar pidiendo dirección a nuestro Padre Celestial, cuando damos gracias porque Dios nos libró, cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando por aflicciones, cuando estamos en una desesperación. Todo esto, cuando tenemos temores, son ejemplos de que debemos de buscar en todo momento, en todo tiempo, a nuestro Padre Celestial. Precisamente este salmo lo puedes leer completo, y todo el salmo David le dice a Dios que lo purifique, que lo limpie, precisamente porque pues había hecho esas maldades. Pero pues nosotros también hacemos maldades, también nosotros cometemos fechorías, también nosotros nos equivocamos, amado hermano, y necesitamos pedirle perdón a Dios, necesitamos también pedirle misericordia por nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 54.1. Vámonos al Salmo 54.1. Dice: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Aquí David pidiendo protección contra sus enemigos. ¿Tienes alguna persona que te aflige? ¿Tienes algún enemigo? Pídele a Dios protección. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Aquí precisamente David pidiéndole a Dios protección. Y es algo que nosotros también debemos de aprender, pedirle a Dios que nos proteja. Y vamos a ver por último un versículo muy hermoso también, que es el Salmo 63.1. Vámonos al Salmo 63.1. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Es un versículo conocido por cada uno de nosotros, es un versículo muy hermoso y es un ejemplo que nos deja David de deleitarnos en nuestro Padre Celestial. Podemos analizar, podemos meditar en el versículo y dice: Dios mío eres tú. Él reconoce que Dios es su Dios, que Dios es para él todo. Dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, lo que ya hablábamos anteriormente acerca de buscarlo de madrugada, cuando todo está apacible, cuando todo está tranquilo, de la búsqueda de nuestro Padre Celestial. Dice: de madrugada te buscaré. Aquí nuevamente podemos ver que era un varón que lo buscaba de madrugada, que lo buscaba desde temprano. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Amado hermano, estamos nosotros también teniendo sed de Dios, estamos también nosotros anhelando a Dios, anhelando su presencia, y es algo que nosotros como cristianos, amado hermano, necesitamos tener. Deleitarnos en nuestro Padre Celestial, tener esa hambre, esa sed de Dios, de buscarlo en el día, de decir: ¿sabes qué?
quiero pasar un momento con mi Padre Celestial, independientemente, aunque no tenga problemas, yo lo quiero buscar porque Él es mi Padre Celestial. No ocupas, amado hermano, tener una aflicción para buscar a nuestro Padre Celestial, simplemente buscar deleitarte en Él. Y eso lo vimos también en partes anteriores de este tema, precisamente de que es importante deleitarnos en Dios. No porque tengamos un problema, que no esperemos que se presente un problema en nuestra vida, sino que lo buscamos precisamente porque queremos pasar tiempo con Él, así como pasamos tiempo con nuestro esposo, en el caso de los varones, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, precisamente con mayor razón querer pasar tiempo con nuestro Padre Celestial, querer disfrutar ese momentito, simplemente sentirnos cerca, sentirnos seguros debajo de sus alas, sentirnos con ese amor, diciéndole cosas bonitas a nuestro Padre Celestial, alabándolo por quien es Él. Así que aquí, ya para cerrar este punto acerca de David, nos deja ese ejemplo de que nos deleitemos en Dios, de que tengamos esa sed, de que anhelemos a nuestro Padre Celestial, amado hermano. Así que hoy vimos acerca de este varón de oración que fue el rey David, que nos dejó también un gran ejemplo. Esperando que haya sido de bendición para tu vida, amado hermano. Compártelo con más personas este video para que más personas conozcan acerca de la oración. Lo estamos haciendo de una manera muy amplia el tema, porque es un tema muy importante, un tema fundamental en nuestra vida como cristianos. Y mañana, primeramente Dios, continuamos con otro varón de oración, estudiando las escrituras, todo con base bíblica. Y pues que tengas un excelente y bendecido domingo y a poner por obra la palabra de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.